la clase para poderla compartir con ustedes. Ya, estoy grabando la clase, muchachos, para aquellas personas que tienen dificultad con su señal, se corta, digamos, ¿no? Entonces pueden observar nuevamente. Ahí tienen el tema 4. Continuamos. Esta es la tarea de la receta que ya estoy recibiendo. Y ahora sí vamos a irnos a lo que son las modalidades oracionales. Estamos hablando de oraciones. A ver, una modalidad oracional, dice. ¿Qué es una modalidad oracional? A ver, combate, ¿qué es una modalidad oracional? No puede combate, está sin micrófono. Una modalidad oracional es la actitud que toma el hablante, ante el contenido de una oración. ¿Ya? ¿Cómo lo dices? Esa es una modalidad oracional. ¿Cómo dices la oración? Si se fijan aquí, tenemos la misma oración, casi la misma oración, pero dicha de diferentes maneras. ¿Ya? A ver, la primera. Marilú Cadena, lee la primera, por favor. ¿Estás cocinando esta mañana? ¿Dónde dice? ¿Acaso la primera opción, Marilu Cadena? Está cocinando esta mañana. Es el barbijo, la hecha. No tiene signos de nada. Entonces simplemente tendría Pero que... por eso lo he hecho corrido, profe. Y a ver, lee otra vez. Sin admiración, Está, sin interrogación, nada, pues. Dale. ya. Está cocinando esta mañana. Listo, está cocinando esta mañana. La siguiente oración. Cadena. Está cocinando esta mañana. Ya. La siguiente. Sin admiración. Está cocinando esta mañana. Otra vez interrogación. No es admiración. Está. Ya. Ay, profesor, si no sé, solo sé que es signo de admiración, pero no sé cómo se pronuncia. Está cocinando esta mañana. Eso. Así más fuerza, ¿no? Está cocinando esta mañana. Así, ¿no? El signo de admiración, acuérdense, es fuerza. ¿Ya? A ver, esto de aquí, ¿quién puede leérmelo? Yo, profe. Ya, dale. Ojalá cocine esta mañana. Ya, a ver, con más fuerza. Dale. Ojalá cocine esta mañana. Más fuerte. Con más fuerza. Ojalá cocine esta mañana. Ya, muy bien, excelente. Con más fuerza. Signo de admiración significa fuerza, ¿no es cierto? Está muy bien. Y aquí abajo, tal vez cocine esta mañana. ¿No? Tal vez cocine esta mañana. O sea, no tiene ningún signo. Han visto la misma oración, podemos decirlo de diferente forma, con diferente actitud. Por eso se llama modalidad oracional. Es una actitud que el hablante le pone en una oración, ¿no? A ver, cuando estás furioso y te pregunta alguien algo, alguna pregunta, y estás furioso, ¿cómo va a ser tu respuesta? ¿Es así? A ver, o esa no, digamos. ¿Cómo va a ser tu respuesta? Con signos de admiración. Ya, estás con hambre, digamos, te va a preguntar, Ale. Y tú estás furiosa, ¿cómo dirías? ¿Cómo respondes? Gritando, profe. No, le dirías, ¿no? Pero si estás de buen humor, ¿cómo responderías? ¿Estás con hambre y cómo respondes? Sí, No. tengo hambre, sí, profe. Ya tengo, sí, no, suave, ¿no es? Pero entonces ahí está la actitud del que habla. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso va a ser. ¿Qué es una modalidad oracional? Te voy a preguntar en el examen. Es la actitud de la persona que habla ante una oración o ante el contenido de una oración o en un enunciado. ¿Ya? ¿Cómo lo dice? ¿No? Eso. A ver. Y continuamos entonces. Ahora bien, vamos a ver lo que son las oraciones. La oración compuesta. ¿Qué es la oración compuesta?
A ver, ¿quién me dice que es una oración compuesta? La oración compuesta surge Una de oración la unión compuesta de dos de... oraciones simples. Muy bien, la oración compuesta surge de la unión de dos oraciones simples. Dos oraciones simples, dice una oración compuesta, ¿ya? Entonces, a ver, voy a escribir. ¿Quién me puede dictar una oración simple? A ver, denle por favor. El gato está jugando. Ya. El gato está jugando. Otra oración que tenga más o menos relación con eso. Está jugando con una lana. Ya. Con... ya. ¿Será una oración? Oración. Una oración, muchachos, tiene que tener un verbo. Un verbo, una acción. Aquí, Jugando. aquí sí, en esta parte, la primera oración sí tiene un verbo. ¿Cuál es el verbo? Jugando. Jugando. Ya, pero en esta otra, ¿tendrá un verbo? ¿Una acción? ¿Un movimiento? Algo? No tiene, entonces no es oración. No. Ya, no es oración. Entonces, deme una oración más o menos parecida con el gato. A ver, el gato está jugando, ¿no? ¿Qué más? No se me ocurre nada, profe. Él juega sin descansar. Ya. Juega. Vamos a cambiar de color. Aquí está. Juega sin parar. Ahí está. Miren, ahí está. Esta es oración o no es oración. Esta de aquí es. ¿Oración o no? Sí. Sí, es una oración. Esta es una oración, esta también. ¿Por qué? Porque tiene esta otra, esta segunda tiene un verbo. ¿Cuál es el verbo de la segunda oración? Juega. Juega. Ya, juega sin Juega. parar. Esta es su oración. Bien, entonces, una oración es un conjunto de palabras que tienen un verbo, está unido o tienen un verbo conjugado, ¿ya? Cuando tienen un solo verbo significa o se llama oración simple, ¿ya? Y cuando se unen dos oraciones, ahí recién surge o sale o se crea lo que es la oración compuesta, ¿ya? A ver, vayan pensando, os voy a dar 20 segundos para que piensen varias oraciones simples para poder unir y volverlas compuestas. A ver, denle. 20 segundos desde ahora ya. A cualquiera voy a preguntar. ¿Ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. A ver, yo voy a poner una oración. La primera. Nosotras, digamos, bailamos. Nosotras bailamos, ya, muy bien. ¿Esta es una oración simple o no es una oración simple, muchachos? Sí, es una oración Sí, simple. Sí, profe. Para saber si es oración, Es una oración simple. el truco está en buscarle el verbo. En este caso estamos hablando del verbo bailar. ¿No es? Ahí está el verbo. Bailamos. Ahora voy a poner otra oración. Ya, otra oración. ¿Es oración o no es oración? Es igual una oración simple. Ya, también es una oración simple, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo?
Correr. Correr. Eso. Ahora si unimos, ¿cómo podríamos unir estas dos oraciones? A ver, ¿quién me indica? ¿Cómo podríamos unir? Profe, podría ser nosotras bailamos y ellos corren. Ya, a ver, vamos a escribir. A ver, vamos a escribir la unión. Nosotras bailamos y ellos corren. Perfecto. ¿Es oración o no? Sí. Sí. Ya, sí, es oración. Se ha vuelto en una sola, pero es una oración. ¿Qué tipo de oración es? ¿Simple o es una oración compuesta? Compuesta. Una oración compuesta. ¿Por qué es una oración compuesta? ¿Quién me dice? Porque es la unión de dos Esta oraciones. forma. Porque es la unión de dos oraciones y lleva dos verbos. Porque es la unión de dos oraciones simples. Muy bien. Muy bien, todos tienen razón. Son dos oraciones simples, pero que se han unido, ¿no? Se han unido y tienen su verbo, tienen dos verbos. Miren, aquí un verbo, aquí otro verbo. Entonces, la oración compuesta, muchachos, siempre va a tener dos o más verbos. Ya siempre va a tener dos verbos. Este de aquí, este ejemplo de aquí, este de aquí es una oración simple, porque tiene un solo verbo. Esto también es oración simple. Pero este ya es oración compuesta. ¿Por qué? Porque se han unido dos oraciones y cada uno ha ido con su verbo. Ya, entonces están viendo, están entendiendo que es una oración compuesta, ¿verdad, chicos? De cuarto. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Muy bien. Entonces, y la palabrita que los une es esta chiquitita, ¿no? Estita es la palabra que los une. Ya. Esta palabra es una conjunción. Ya, vamos a ver luego más de esto. Pero lo que quiero que aprendan en esta oportunidad es dos oraciones simples, cada uno con su verbo. Cuando se unen hacen una oración compuesta. Listo. Entonces, una vez que ya hemos entendido lo que es una oración compuesta, chicos, hay diferentes tipos de oraciones compuestas. Ya hay tipos de oraciones compuestas. Tenemos los siguientes tipos de oraciones compuestas. A ver, aquí está el primer tipo. Esperen un ratito, se ha pasado la máquina. Aquí está. ¿Quién me lo lee? El primer tipo de oración. Son coordinadas. Ya, la oración coordinada. Oraciones compuestas coordinadas se llaman. A ver, dale por favor, lee por favor ese cuadrito. Serán oraciones coordinadas aquellas que no presentan relaciones de dependencia sintáctica entre las proposiciones que la forman. Ya. Dice, son oraciones coordinadas aquellas que no presentan relaciones de dependencia. O sea, son dos oraciones que por sí mismo valen lo mismo. Y volvemos al ejemplo de hace rato. Volvemos al ejemplo, ya lo hemos borrado. No puede ser. Vamos a escribir otra vez. A ver, esta oración, por ejemplo, de hace rato. Ellas bailan. Miren, vamos a hacer una oración coordinada. Compuesta coordinada. Ellas bailan. Y aquí más aquí le pongo una oración, ¿no? Esta es una oración, ellas bailan. Y otra oración más aquí le voy a escribir, ¿ya? Nosotros, digamos, cantamos. Listo. ¿Son dos oraciones o no son dos oraciones esto que estoy escribiendo? Son dos Sí, oraciones. son Ya. oraciones. Cada una vale su propio, o sea, se entiende por sí mismo, o si las uno, digamos, recién se entiende. Cada una se entiende.
Cada uno, si se fijan ustedes, chicos, si yo leo esta de aquí, ellas bailan, la oración está completa, o sea, tiene su verbo y se entiende, el mensaje se entiende, ¿ya? Y si leo esta otra, nosotros cantamos, de igual manera se entiende por sí mismo, ¿no? Se entiende. Esta de aquí no necesita de esta otra, no necesita, no, ni esta de aquí tampoco necesita de esta. Entonces, esa es cuando dicen relación de dependencia, significa que ninguno depende, ¿no?, del otro. Ellos cantan, sino que son oraciones libres, ¿no? Ellos cantan el himno. Esta es una oración libre, de por sí mismo ya se entiende, no necesita otra palabra, no necesita unir a otra palabra, nada, de por sí mismo ya se entiende, ¿no? Y otra oración, digamos, nosotros dormimos, ¿no? De por sí esta ya es otra oración. Miren, entonces son dos oraciones sueltas, ninguna depende de otra. ¿Qué es depender de otra? Por decir, en la casa, ¿quién depende de quién? A ver, ¿quién me dice? En la casa, ¿quién depende de quién? Nosotros dependemos de sus papás. Ustedes, los menores de edad, dependen de los adultos, de sus papás, en algunos casos de sus hermanos mayores, ¿no? O de sus abuelitas, depende, pues. Ustedes dependen de ellos, ¿no? Dependen de ellos, o sea, necesitan de ellos, en otras palabras, ¿ya? Entonces, esa es la dependencia, es necesitar estar ligado a alguien. Cuando sus hermanos crecen, tienen 25, 30 años, ¿dependerán de alguien, de sus papás? ¿Dependerán de ellos? Ya no, se Ya independizan. no. Eso, se independizan, son libres, se casan, hacen su familia y Dios quiera, estudien y sean profesionales, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya no van a ser como estas oraciones, van a ser así libres, ¿no? Miren, entonces, ¿qué significa? La oración, ¿no?, que estamos avanzando, la oración coordinada, dice, es cuando se unen dos oraciones que no dependen una de la otra, para que se pueda entender, ¿no? Mamá cocina rico. Listo, primera oración, digamos, ¿no? Mamá, dice ahí, ¿no? Voy a escribir bien. Ya, ahí está. Oh, Señor, Dios mío, esta tecnología no me gusta. A ver. Mamá cocina rico. Listo. Primera oración. Ahí está la primera. La siguiente oración. Papá, ¿no? Diga, a ver, oración. Él llega tarde. Otra oración. Estas dos, así sin unirlas, ¿pueden estar? ¿Pueden entenderse? Sí, Sí, se pueden. se pueden entender. Pero también los podemos unir, ¿o no? Sí, sí. Eso. Entonces, a eso se refiere. Si digamos yo en un caso no quiero unir y lo borro esto, no importa. La primera oración se va a entender tranquilamente. Ahora, quiero unir la primera oración, no importa. La otra oración se va a entender tranquilamente, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de oración compuesta. Cuando se unen dos oraciones, pero cada una puede liberarse de la otra sin ningún problema, ¿ya? Esa es la oración que estamos desarrollando y se llama oración, ¿no?, coordinada, ¿ya? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna. Muy bien. Entonces,
Bueno, por esta clase vamos a quedar aquí, ya es 40. Tareita, por favor, anótense para la próxima clase, anoten sus tareitas. Escribir, la tareita, ¿no? Escribir 10 oraciones coordinadas, ¿ya? Diez oraciones coordinadas. Esa es su tareita. La próxima vamos a ver las yuxtapuestas, las subordinadas, así. Profe, ¿puede repetir qué es la tarea, por favor? La tarea es escribir, aquí sí te voy a anotar, ¿ya? Tarea, así. Espérenme un ratito. Tarea. La tarea consiste en escribir 10 oraciones coordinadas, identificando, así como yo he hecho, ¿no? Es en un cuadrado o subrayando, ¿no? Identificando sus verbos y cada oración. Ya cuando digo cada oración, ¿se acuerdan? Primero he encerrado la primera oración, encerrado en un cuadrito. Luego la otra oración encerrado en otro cuadrito. Luego es subrayado los verbos dentro de cada oración. Así me van a hacer sus 10 oraciones, oración por oración. Ya, y vamos a quedar aquí en el avance de contenidos de esta clase. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? El video de esta clase lo voy a compartir por el WhatsApp.